Saludos, una nueva semana, muchachos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como les digo cada semana, seguir cuidándonos bastante y que ojalá, verdad, pronto podamos salir de todo esto. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre las características de la democracia contemporánea dentro del sistema político costarricense, ¿verdad? O sea, son las características actuales que hay dentro del sistema político de nuestro país. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se puede obviar, sobre todo en los últimos años, que algunas garantías y principios y derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos se han ido violentando o se han eh, incumplido, ¿verdad? Las normas establecidas en nuestra Constitución, algunas de forma muy evidente y otra, ¿verdad? Mediante algunos mecanismos que ya se han ido reproduciendo a través de los años, ¿verdad? Y que han permitido que esta violación de nuestros derechos fundamentales hayan sido, ¿verdad? Un poquito maquillados y ya nosotros no nos demos cuenta, ¿verdad? Que se nos está violentando cierto derecho, etcétera, ¿verdad? Pero que en la realidad eh, eh, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que estos elementos o principios de participación y representación no se cumplen. Como les digo, a veces cierto proceso o cierta elección, por decirles algún punto, etcétera, no se da de manera correcta y ya como a través de los años se ha dado así, entonces ya nosotros no creemos que se nos está violentando o se nos está privando de cualquier derecho fundamental de estos que les hablo. Entonces, para eso es que damos estas clases, ¿verdad? Para eso es importante que ustedes escuchen esta clase, escuchen y comprendan el tema para que se dé lo que les pongo aquí, ¿verdad? Que el conocimiento es el principio para lograr una genuina libertad del individuo y de los pueblos. ¿Por qué? Porque si yo no conozco cuáles son mis derechos, yo no puedo velar o hacer cumplir los mismos, ¿verdad? Sino que yo no los conozco, yo no sé cuáles son mis derechos, yo no sé qué obligaciones tiene el Estado para conmigo, entonces no hago que los mismos se cumplan. Ahora bien, para esto vamos a ver que en la actualidad, ¿verdad? La representación y la participación es el tema que vamos a ver, ¿verdad? Y la igualdad de oportunidades y vamos a ver diferentes puntos en la cual ocupamos, ¿verdad? O tenemos que hacer velar esta igualdad de oportunidades eh, o cómo en las mismas, ¿verdad? Se evidencian o se presentan en nuestro país. Lo primero es que en los últimos años, bueno, el título, ¿verdad? O el tema es formular la preferencia, ¿verdad? ¿Esto a qué se refiere? A que cada vez más en los últimos años, nosotros los costarricenses, nos hemos vuelto reacios, ¿verdad? O evitamos mostrar alguna apatía o alguna simpatía hacia algún partido político, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que hace unos años atrás eh, era de mucho orgullo decir soy liberacionista o soy calderonista, ¿verdad? Como eran los típicos títulos que se ponían los ciudadanos, o yo le voy a la unidad, etcétera, ¿verdad? Ahora, a través de los años, ¿verdad? Y a raíz, ¿verdad? De muchísimos acontecimientos como fraudes, como corrupción, como incumplimiento de metas, ¿verdad? Todo esto ha provocado que las personas cada vez crean menos, perdón, en la política, entonces se aparten más de lo mismo y ya no se quieran unir, ¿verdad? O no quieran mostrar esta adhesión a cualquier partido político. Entonces, como les decía, quedaron atrás aquellos tiempos en los cuales ustedes veían los carros con las banderas de tal partido o, o,
o inclusive camisas, ¿verdad? Que eran típicos de tal partido, de tal otro, para que la gente conozca a cuál partido le voy, para que sea más evidente. Cada vez menos, ¿verdad? Se da esta preferencia tan, tan notoria. Y, ¿verdad? Esto es gracias a que el fenómeno, como les decía, de la corrupción política significó para los costarricenses un despertar de la inocencia, porque no quiere decir que hace 20 años atrás, cuando la gente mostraba más simpatía, ¿verdad? O se mostraba más su preferencia de algún partido político, no quiere decir que en aquel momento hubiera, eh, no hubieran actos de corrupción, etcétera, ¿verdad? Claro que lo había. Lo que pasa es que la gente se involucraba menos en todo el proceso político, nada más en las elecciones, eran menos analíticos, tenían menos conocimiento, entonces no se daban cuenta de lo que realmente sucedía en las esferas políticas de nuestro país. Ahora, actualmente, ¿verdad? Ya la gente tiene más acceso a la información, está más consciente de lo que pasa en su país, están las redes sociales que permiten mayor información más inmediata, ¿verdad? Entonces, la gente está más consciente de la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, todos los actos de corrupción, etcétera, son cada vez más evidentes y entonces, ¿verdad? Esto ha significado o ha concluido que en los últimos años esta apatía, ¿verdad? Por mostrar esa preferencia. El segundo punto es este tema de manifestarse públicamente, ¿verdad? Que está muy ligado al anterior y que es el derecho a manifestarse. Es sagrado en las democracias modernas, ¿verdad? Las calles han sido los puntos de referencia y escenarios en donde los diversos sectores sociales han desfilado para hacerse escuchar. Lejos de penalizar dichas manifestaciones democráticas, los cuerpos, las instituciones, los organismos y las leyes deben procurar la seguridad de los manifestantes y de quienes no participan, ¿verdad? Como les decía, está un poquito enmarcado en el punto anterior porque cada vez el ciudadano toma más conciencia de su realidad. Entonces ya ahora no se limita solo a tener esta participación cada 4 años en ir a votar, sino que cada vez somos más conscientes y tomamos cada vez más participación en los procesos políticos que se dan en nuestro país. Por ejemplo, el que les digo, la de manifestarse públicamente. Cada vez eh, la forma de manifestarse más evidente son las marchas o las huelgas, ¿verdad? Eh, y cada vez son menos aquellos mecanismos de participación política que hemos visto clases atrás, como por ejemplo la consulta popular o el referéndum, ¿verdad? Todos estos mecanismos que ya vimos anteriormente, cada vez son menos, se utilizan menos o son menos reales en nuestra sociedad y la forma más importante o más significativa que ha proliferado, ¿verdad? En los últimos años han sido, como les digo, las marchas o las huelgas, que al final tienen su razón de ser en que tienen mayor alcance, ¿verdad? Mayor cantidad de personas se dan cuenta de si hay una marcha o no hay una marcha, si hay alguna huelga o no lo hay, ¿verdad? Además que es un medio de depresión porque ya las personas no pueden circular, porque entonces ya hay que sentarse a negociar, porque si no negociamos no nos levantan el cierre, entonces es tal vez un medio más importante o más significativo para lograr esta presión a las esferas políticas. Igual aquí les pongo, además, hay que revisar, como les decía, cuáles espacios de participación han disminuido o cerrado, de modo que han obligado a los diversos sectores a tomar la calle como último recurso. Como les decía, ya ahora no nos sentamos en una consulta popular en la municipalidad del pueblo, ¿verdad? A ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, sino que tomamos la calle, cerramos las vías principales, hacemos una marcha, una protesta, ¿verdad? Donde los medios de comunicación están atentos, donde las personas que están circulando se dan cuenta, entonces es tal vez como una forma de más llegarle a más cantidad de personas. Igual hay que tener muy claro, a veces sí, yo sé que es que uno va y viene cansado del trabajo y está haciendo llegar a la casa, o
o, o va a ir a hacer alguna diligencia importante y está tal calle cerrada, y entonces a uno le da un colerón, ¿verdad? Y uno dice, es que están violentando mi derecho, ¿verdad? A la libre circulación. Y claro, ¿verdad? Pero también hay que ver la otra parte, las personas por qué se están manifestando, tienen o no tienen razón, cuál es la realidad de esa persona, ¿verdad? Y a veces nada más nos centramos en lo que yo hago, y entonces si me afecta a mí, entonces que no los dejen manifestarse, que les echen a la policía, ¿verdad? Que son los típicos comentarios que uno escucha, pero hay que tener claro, ¿verdad? Que si una manifestación se está dando es porque tiene una razón de ser, y a veces no nos quedamos solo con lo que dicen los medios de comunicación, y el problema generalmente tiene un trasfondo mayor, ¿verdad? En el cual motiva a que se dé una marcha o una manifestación. El siguiente punto, ¿verdad? De los que les estoy mencionando hoy, es que hay que recibir igualdad de trato. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 33 que todo hombre es igual ante la ley, y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, ¿verdad? Que este es nuestro artículo constitucional, que menciona, ¿verdad? Que todos somos iguales y no se debe de promover ningún tipo de discriminación. Y entonces vamos a ver algunos de los tipos de discriminación más evidentes que se dan en nuestra sociedad costarricense. El primero es la discriminación social, que es aquella en la cual los individuos o sectores sociales se ven apartados y excluidos de espacios de participación ciudadana, trato, socialización por alguna característica particular que diferencia a dicho individuo o ciudadano. Un ejemplo muy simple para entender esta discriminación social, por ejemplo, es que un niño, por ejemplo, de recursos económicos más bajos, no puede comprarse los cuadernos de moda, por ejemplo. Entonces ya ese niño, cuando va y todos sus compañeritos sí tienen el cuaderno más lindo y el otro cuaderno más grande, ¿verdad? Y él ve sus recursos disminuidos, ya se siente mal, ya no está más desmotivado, su energía no es la misma, ¿verdad? Entonces se da toda esta discriminación eh, por el simple hecho de no tener la economía para comprarse algún recurso, ¿verdad? Y por no contar con este recurso, ya su situación cambia a comparación con la de las demás personas. El segundo tipo de discriminación es la discriminación jurídica, que consiste en las diferencias que percibe un ciudadano común con lo que respecta a la aplicación de la ley. Ahí tuve un error, me disculpan. Es con la aplicación de la ley, tanto en sus veredictos como en los procesos legales. A veces se da, a veces sí, hay que tenerlo claro, ¿verdad? A veces no se le aplica la ley igual a un político que a mí, un simple mortal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O algún alto jerarca de alguna institución que comete algún desfalco o algún robo y no se le aplica la ley igual que a cualquier persona que pasó y robó cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es esta discriminación en la aplicación de la ley muchísimas veces marcado por el rango que tenga esa persona o por la posición social que tenga la persona. El siguiente punto es la discriminación espacial. En el tema de la discriminación espacial es hoy en día más evidente que nunca. En los estudios más recientes se dice que Costa Rica presenta condiciones de africanización en algunos cantones y en otros de una europeización. Esto, dicho de otro modo, ¿verdad? Por los cantones que tienen pobreza extrema tienen, ¿verdad? O se replica estilos como en algunos lugares de África, y en otros, ¿verdad? En otros cantones o en otros sectores del país se presentan altos estándares de calidad, ¿verdad? Altos niveles económicos, entonces esto semeja los estilos de algunos lugares de Europa, ¿verdad? Más prósperos. Entonces,
es esta división que se da entre un lugar y otro, que cada vez son más evidentes, ahora cada vez eh, es más notorio, es que va para, no sé, para Purral, por ejemplo. Y entonces ya es que se enmarca en que la población ahí es violenta, que la mayoría vende, consume droga, ¿verdad? Entonces, esto este estigma que se enmarca ciertas poblaciones. Y otros, ¿verdad? Como por decir Romoser, entonces Romoser ahí vive la gente de plata, la gente que esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces, es esta discriminación o esta diferenciación dependiendo del espacio en el cual nos ubiquemos. Y la discriminación racial, que es importante recalcar, ¿verdad? Que generalmente lo vemos ahí o lo enlazamos únicamente a esta discriminación por el tipo de piel o por el color de piel que posee una persona, pero que a pesar de que es el punto más importante en este tipo de discriminación, también se puede dar por muchísimos otros tipos, por ejemplo, la forma de hablar, la nacionalidad, el cabello, el tamaño, el peso, la ideología política, la inclinación por algún género musical, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya ahora cada vez vemos muchísimos tipos de discriminación que son cada vez más evidentes en nuestra sociedad, ¿verdad? Desde la forma en la que hablo, es que si hablo así o si hablo allá, eh, si soy colombiano, si soy panameño, si soy hondureño, si soy nicaragüense, ¿verdad? De lo que sea, eh, podemos o se desglosa muchísima discriminación en nuestro país, que es parte de nuestra realidad, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver algunas condiciones básicas para la democracia en nuestro país. Lo primero es que se vela por la libertad de asociación, ¿verdad? Esto se enmarca en el artículo número 25, en el cual dice que los habitantes de la República de Costa Rica tienen derecho a asociarse para fines lícitos, ¿verdad? Siempre tenemos derecho a hacer cualquier tipo de asociación, grupo, etcétera, mientras sea para temas lícitos. Y que nadie puede ser obligado tampoco a formar parte de ninguna asociación. Y por siguiente, también el artículo 26 dice que todos tienen derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, ya sea para negocios privados, para discutir asuntos políticos, examinar cualquier conducta política de X funcionario, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son dos de los artículos que menciona nuestra Constitución que apoyan esta libertad de asociación, ¿verdad? Que yo puedo formar parte de cualquier grupo mientras sea, ¿verdad? Temas de interés público o de beneficio, ¿verdad? No que yo sea libre de asociarme a una banda, ¿verdad? Que esté haciendo cosas ilegales, ¿no? ¿Verdad? Siempre está el derecho a a reunirme o asociarme en grupos que sigan temas lícitos. Y, ¿verdad? Y también hay que tener claro que tampoco se le puede obligar a nadie a asociarse a ningún grupo, etcétera. Y, ¿verdad? Que todos contamos con este derecho. El siguiente es la libertad de expresión, que aquí también les coloco un artículo. El artículo 29 dice que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometen en el ejercicio de este derecho en los casos y el modo en que la ley establezca. Y eso también es parte de lo que les he mencionado a lo largo de las clases. Eh, Siempre hay que tener claro que yo tengo mi libertad de expresión, yo puedo opinar cuanto yo quiera, no es que esté bien o que esté mal lo que yo diga, porque todas las opiniones son válidas. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta hasta dónde mi opinión puede afectar o puede lastimar o puede herir a otra persona. Eh, ¿Verdad? Y a partir de lo que yo diga se me puede aplicar alguna ley, alguna sanción, si yo estoy lastimando, yo estoy cometiendo injurias, estoy levantando falsos de alguien, etcétera. Inclusive si yo lo estoy tratando mal, si yo estoy cometiendo algún tipo de discriminación, se me puede aplicar la ley si el mismo hecho se comprueba. Entonces, como les digo, siempre lo principal que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo libertad de expresión, yo puedo opinar, yo puedo decir lo que a mí me parezca, pero siempre hay que tener claro que
Esto se hace en el marco siempre del respeto, de la comunicación, ¿verdad? Del intercambio de ideas, de pensamientos, pero nunca con el fin o con el objetivo de lastimar a alguien. El siguiente punto es la libertad al voto, ¿verdad? El artículo 93 dice que el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria, se ejerce ante las juntas electorales en votación directa, secreta y por los ciudadanos que están inscritos en nuestro registro civil. Eso también hay que tenerlo claro, ya en otras ocasiones hemos visto las características del voto, ¿verdad? Que es libre, universal, etcétera, pero es nuestro derecho, hay que tenerlo claro, es obligatorio que lo ejerzamos, ¿verdad? Y que lo puede ejercer cualquier persona que ya sea ciudadano, ¿verdad? Que ya lo tenemos cuenta. En nuestro país es ciudadano a partir de los 18 años, que es el único límite que se marca para ejercer nuestro voto. Y, ¿verdad? Y que a partir de los 18 ya estaríamos inscritos debidamente en nuestro registro civil. El siguiente punto es con respecto a el derecho de los y las líderes políticas a competir en búsqueda de apoyo, que en este caso la conformación de los partidos políticos y las normas básicas que establecen los mecanismos electorales que permiten a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos llegar al poder están establecidos claramente en la Constitución Política de Costa Rica y el Código Electoral. Hay que tener claro, ¿verdad?, que no es solo que yo haga un partido político o apoye a cierto grupo político y pueda hacer lo que yo quiera, ¿verdad?, etcétera, sino que hay una reglamentación que regula cómo es la campaña política. Para eso está el Tribunal Supremo de Elecciones, que va a regular si hay alguna inconsistencia en este proceso electoral, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿verdad?, parte de nuestra democracia costarricense es, ¿verdad?, que tenemos este derecho en que los políticos pueden competir libremente en búsqueda de apoyo, pero siempre, ¿verdad?, bajo las normas que se establecen de justicia y de legalidad, etc. Ahora bien, el siguiente punto es la diversidad de las fuentes de información, que es muy importante, es parte de lo que les decía también anteriormente, que ha generado esa conciencia y que tal vez esa apatía política en nuestro país, y es la proliferación, ¿verdad?, de los medios de información. Entonces, lo que dice es que para que un ciudadano y el pueblo en general tenga plenos derechos de una democracia, es indiscutible que se debe garantizar y respetar que las fuentes de información sean diversas y no solo se reciban directrices de fuentes oficiales y gubernamentales. Un pueblo informado es un mejor pueblo, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en claro porque, como les decía, parte de la conciencia que se ha generado hoy día en nuestros ciudadanos o en nosotros mismos ha sido gracias a que, por ejemplo, tenemos acceso a Facebook, entonces muchísimas veces nos damos cuenta de las noticias en Facebook, nos damos cuenta de lo que hizo el presidente o no hizo, nos damos cuenta de las noticias más rápido, la gente tiene más acceso a la información, etcétera. Entonces es muy importante hacer velar, ¿verdad?, que siempre hayan diferentes medios de comunicación, diferentes fuentes de información, en la cual yo no me quede con una sola versión, ¿verdad?, sino que yo tenga muchísimas versiones, muchísima información, y yo como ciudadano consciente puedo hacer análisis de la información y puedo generarme una opinión y no solo lo que el presidente dijo en tal lugar y entonces con eso me quedo, ¿verdad?, sino que hay muchísimas versiones y entonces ya yo como un ciudadano puedo tomar lo más importante, tomar lo más verídico, saber a dónde puedo acudir, ¿verdad? Saber que tal vez tal periódico es más amarillista como es la línea de varios periódicos en nuestro país, de saber que este otro tal vez es un poquito más serio, tal vez este otro periódico eh, analiza un poquito más, etcétera. Entonces es esa diversidad de fuentes ofrecidas hoy en día. Y por último, ¿verdad?, les dejo un esquema de todo lo que hemos visto hoy, ¿verdad?, que son las características de la democracia contemporánea en nuestro sistema educativo.
Hay que tener en cuenta que sea la representación y la participación y que este sistema demanda que se garantice la igualdad de oportunidades. ¿Para qué queremos igualdad de oportunidades? Para formular la preferencia política que nosotros queramos, como ya les dije, que se ha perdido en los últimos años, para podernos manifestar públicamente, que las manifestaciones más comunes que se dan hoy en día son las huelgas, las manifestaciones y las cierre de calles, etcétera, y para recibir una igualdad de trato, ¿verdad? En la cual evitemos todos los temas que vimos, ¿verdad? De pobreza, desigualdad social, segregación social y todas las formas de discriminación que han proliferado en nuestro país en los últimos años. Y algunas condiciones básicas para que se dé la democracia está la libertad de asociación, ¿verdad? Que yo pueda pertenecer al grupo de mi interés, la libertad de expresión, ¿verdad? Poder decir lo que yo quiera, eso sí teniendo en cuenta que lo que yo diga, si lastima, si es injuria, etcétera, se me puede aplicar la ley correspondiente, la libertad al voto, la elegibilidad para el servicio público, ¿verdad? Que esto eh, va en la línea de que yo puedo seleccionar el trabajo en el cual yo me desempeñe. El siguiente punto es el derecho de los líderes políticos a competir en búsqueda de apoyo, ¿verdad? Que ya también lo vimos. La diversidad de fuentes de información. Y por último y más importante, que se siga velando porque se den las elecciones libres e imparciales en nuestro país. Y esto es todo por hoy. Espero que todo les haya quedado muy claro. Igual si tienen alguna duda, consulten, nada más me informan y yo con muchísimo gusto estoy para ayudarles. No se les olvide dejar su comentario al final del video, que es muy importante para que yo pueda seguir revisando, ¿verdad? O viendo el avance de ustedes en el curso. Y muchísimas gracias por toda la atención y a seguir cuidándonos bastante y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.